Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy tenemos como invitada a un personaje muy interesante que seguramente a muchos de nuestros lectores les va a llamar mucho la atención el tema del que vamos a hablar. Me refiero a la doctora Laurian Jiménez Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y además es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Hola Lauri, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alonso. Con mucho gusto de estar aquí en tu programa. Lauri, bueno, nos vienes a hablar acerca de tu libro, Un daño irreparable, el cual, bueno, la criminal gestión de la pandemia en México, un título que también, bueno, es un título duro y un tema que ya ha llamado la atención no solamente entre mexicanos, sino también en las esferas políticas por la crítica que se hace, ¿no? Tan fuerte. Cuéntame un poco acerca de cómo nace esta idea de poder plasmar toda tu experiencia y todo lo que fuiste analizando desde que empezó la pandemia en México y las situaciones que tú pudiste, como bien lo dice uno de los capítulos de tu libro, que dice, se pudo haber controlado. Uno de los capítulos dice eso y habla precisamente de estas decisiones tardías que se tomaron por parte del gobierno de México. Háblame un poco acerca de esto. Sí, bueno, yo concretamente nunca tuve la intención de ser la voz, de expresarme. Había yo estado escribiendo en diferentes medios de comunicación, a través de entrevistas o en redes sociales, etcétera. Sobre la intención era simplemente, sigue siendo, esa la intención, permitir que se venga un cambio, que cambie algo que permita disminuir la pérdida de vidas en México, relacionadas con la pandemia, desde luego, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer una documentación sistemática de los eventos que ocurrieron desde muy al principio de la pandemia y así durante el primer año, todo el primer año de la pandemia. Y eso lo iba yo documentando. Finalmente la editorial Grupo Planeta se acercó conmigo para ver si no quería yo hacer esto en una recopilación, en un libro. Pensé, pues no es mala idea. Y entonces empecé a ver el libro como un medio mediante el cual, además de expresarme y tratar de empujar para que venga un cambio, para que se disminuya la enfermedad, la muerte, se tenga un mejor rumbo en términos de la pandemia. Además de esto, independientemente de que el gobierno lo hiciera o no, es decir, rectificar, que quedara un testimonio documentado de qué fue lo que ocurrió en México durante la pandemia, qué es lo que llevó a centenas de miles de personas a morir. Y entonces esa es la intención, de tener el testimonio documentado. Y pues inicialmente la intención pues sigue siendo esa, que algo pueda cambiar. Hablas también de que no aprendimos de los errores de otros países, ¿no? Por ejemplo, bueno, de Europa, de lo que se hizo en Estados Unidos, en Europa, porque mencionas que tuvimos el privilegio, un privilegio que no todos contaron, ¿no? Que fue el tiempo y el aprendizaje previo. ¿Tú qué crees bueno, eso lo vas explicando un poco en tu libro, pero cuéntame un poco acerca de esto? ¿Cuáles... ¿qué otros errores te pudiste haber dado cuenta durante este ataque de la pandemia que inició y que, como bien lo explicas, hubo algunos desaciertos? Mencionas también lo del Festival de Vive Latino, que fue un evento también muy criticado porque apenas comenzaba la pandemia y sin embargo no se suspendió. Así es. Bueno, son un sinnúmero, hoy por hoy, ya más de un año después del inicio, es una lista tan larga de desaciertos, ¿no? Que ver uno por uno, puntualizar uno por uno se vuelve muy problemático, pero sí se puede hacer una generalización de cuál es el origen de todo esto. El origen finalmente es que la estrategia que México consideró para controlar la pandemia nunca contempló detener la propagación del virus. Es decir, que se basó siempre en una estrategia en donde de alguna manera se dejaría a la gente infectar, permitir que la gente adquiriera inmunidad vía la infección natural, y hacer ciertas medidas, vamos a decir, paliativas, como de mitigación. Es decir, México pretendía dejar que la gente se infectara, sigue ocurriendo, hasta la fecha sigue ocurriendo,
que la gente se infecte, pero tratan de administrar los contagios en el tiempo, no de detenerlos. El aprendizaje que tenemos de otros países, donde las cosas se han hecho muy bien, todos tienen un común denominador, y el común denominador era detener la propagación del virus. En estos sitios se propagan menos las variantes que ahora son tan problemáticas, han habido menos contagios, menos muertes, y esta estrategia que se conoce como estrategias de contención epidemiológica son las que adoptaron casi todos los países del sureste asiático, en Oceanía, desde luego, Australia, Nueva Zelanda, repito, casi todo el sureste asiático. China, desde el brote inicial, ahora pues mantiene una estrategia muy rígida de contención epidemiológica, etcétera, ¿no? Ahora Israel, ahora estamos en una nueva generación porque tenemos otra variable, ¿no? Que son las vacunas. Pero Israel, la razón por la que Israel ahora está prácticamente en contagio, no es en contagio cero, pero sí en muerte cero. Lleva varios días sin tener ya muertes por COVID-19. Reino Unido anda muy bien también así, pero esto lo han hecho desde luego de la mano con una muy buena estrategia de vacunación, pero principalmente con una estrategia muy agresiva, importante, de contención de la propagación del virus. Entonces, lo que México nunca hizo fue eso, sigue sin hacer eso. De ahí que México es un país que sigue teniendo un altísimo riesgo de que algo ocurra mal nuevamente. Hemos tenido ahorita 2 escaladas de la pandemia, la primera que se dio en el verano del año pasado y la otra que se dio a finales del 2020, principios de este año. Ahora hemos estado con una disminución, parece que estamos ahora en una como meseta, en donde ahí más o menos se ha quedado, pero pues si la historia nos dice algo, es que el virus aquí sigue y el problema sigue activo. México es un país que vacuna muy poco y que no hace absolutamente ninguna medida de contención, o sea, es de los países que menos pruebas diagnósticas hace, que nunca ha buscado a los casos asintomáticos, que no tiene estrategias para aislar a los enfermos, es decir, que nunca ha tenido vigilancia en sus fronteras. Es decir, en México ha entrado los virus, las variantes, los enfermos completamente libres, porque nuestro gobierno no cree en hacer vigilancia en las fronteras. De ahí que, bueno, pues si la India hoy nos está demostrando algo, es que incluso un país que pudo controlarlo muy bien después de un brote grande, cuando se confían, se descuidan, las cosas se pueden volver catastróficas. Es la situación de México. Lauri, con respecto bueno, durante en toda el desarrollo del libro, haces también una crítica a la labor del doctor López-Gatell, actual subsecretario de Salud en México, y bueno, se volvió un fenómeno mediático, ¿no? Sus discursos y el personaje en sí. Mencionas también que en el 2009 tú lo seguiste con respecto a su desarrollo del 2009 contra la influenza en ese tiempo. En ese tiempo tú también, ¿por qué no tomaste la decisión de hacer algo similar como esto? ¿Qué críticas en ese tiempo le hiciste a López-Gatell y qué errores tú crees que se repitieron en ese tiempo que ahora también fallaron para combatir a los niños? Sí, durante la epidemia de influenza H1N1 no fue necesario hacer una crítica de este tamaño. ¿Por qué? Porque mayormente el problema se terminó controlando. En cuanto quitaron a López-Gatell del puesto y pusieron a una persona que era capaz de llevar bien el problema, lo llevó bien y de hecho México, ante un problema que pudo haber sido realmente muy catastrófico, se controló muy bien y ese terminó convirtiéndose en un ejemplo de una epidemia muy bien llevada por el gobierno. Es decir, que inició mal, ¿sí? Inició a cargo de López-Gatell, inició muy mal en cuanto lo hicieron a un lado y pusieron gente capacitada. No capacitada, él está capacitado, pero parece que no es capaz de hacerlo. Entonces, pues no hay necesidad de haber hecho una crítica, porque finalmente el manejo de la epidemia de influenza aquí en México fue pues una historia de éxito que contamos
afortunadamente, como una historia de éxito, ¿no? No así la de esta epidemia, ahora pandemia, ¿verdad?, de COVID-19. Bueno, el último reporte también acerca de las muertes por el coronavirus. Estados Unidos, bueno, encabeza la lista se aproximan los 600,000 muertos, por arriba de países como Brasil, bueno, México también está ahí. Pero, ¿tú qué crees bueno, vemos una similitud en cuanto a López Obrador y Trump en cuanto al uso de mascarillas? ¿Qué coincidencias o errores tú crees que se repitieron en el gobierno de Estados Unidos y de México? Sí, muchísimos. Yo creo que hay muchas coincidencias entre Trump, no solo Trump y López Obrador, Trump, Bolsonaro y López Obrador. Creo que los tres han cometido errores muy similares, ¿no? O sea, uno, empujar remedios milagrosos que no tenían ninguna que no tenían ningún sustento científico. Bolsonaro hasta la fecha sigue empujando la condenada hidroxicloroquina, que hoy sabemos que no sirve absolutamente para nada en términos de controlar o prevenir o tratar COVID-19. No solo eso, ¿no?, sino que puede ser dañina. También en su momento Trump lo empujó. López Obrador acá empujando sus estampitas, ¿no?, de un santito y una virgen, a ver si con eso nos curábamos. La secretaria de gobernación empujando sus nanopartículas cítricas y remedios caseros, qué sé yo. Esto se ha dado mucho, ¿no?, en el gobierno de López Obrador, porque es un gobierno igual que lo fue el gobierno de Donald Trump, igual que lo es el gobierno de Jair Bolsonaro. Son gobiernos que son negacionistas de la ciencia, son gobiernos populistas, en donde el quehacer primordial es velar por la imagen del líder, ¿no? Esto pasa independientemente de qué es lo que pase. Entonces, cuando el líder puede decir, yo les traigo un remedio a todos, yo los voy a proteger, esto es lo que hacen los líderes populistas, ¿no? Claro, todo esto, si no recuerdan en la conferencia de prensa donde Donald Trump hizo pasar a la doctora Deborah Birx, casi yo pensé que se iba a infartar la pobre doctora, no podía ni levantar la mirada del piso, ¿no? Cuando le empezó a decir, yo creo que valdría la pena ver si no podemos hacer algunas pruebas para ver si tal vez desinfectante, ¿no?, inyectándole a la gente algún desinfectante o administrándole luz ultravioleta, así muy intensa, a ver si eso, ¿no? Y la doctora Birx nada más hacía, no puedo creer que esto esté sucediendo, no puedo creer estar en esta situación, ¿no? Como eso, la negación del uso del cubrebocas. En México eso continúa. O sea, si se dan cuenta, el presidente López Obrador a la fecha no se pone un cubrebocas. Y reiteradamente ha dicho cosas tan ilógicas, ¿no? Pero como esto tiene a su, ¿cómo se le puede llamar, no? Pues tiene, si me lo permiten, tiene a su Lysenko, ¿no? Tiene a su científico que trabaja, que se doblega ante la política, y ese es López-Gatell, ¿no? El científico capaz de faltar por completo a su ética profesional y a sus conocimientos con tal de doblegarse ante la política, ¿no? Entonces, a Bolsonaro no le fue tan bien, porque a Bolsonaro pues le renunciaron 2 o 3 ministros de salud, ¿no? Cuando dijo, vamos a dejar, no, esto no es importante, los ministros de salud en Brasil sí dijeron, no, perdón, aquí se van a morir demasiados brasileños y esto no va a quedar en mis manos, ahí se ve, ¿no? Si se va a hacer así, yo me voy. Aquí López-Gatell no ha tenido ni siquiera la dignidad para hacer eso, ¿no? Es decir, que él se ha quedado pues aplaudiendo lo que el jefe se le ocurre, ¿no? Pero eso hay que entenderlo con claridad, ¿no? O sea, claro, ahora con la catástrofe que está pasando en India, seguramente India va a sobrepasar las muertes de todos los demás países, es lo que se ve, lo que se puede anticipar que va a ocurrir, ¿no? India también ha hecho muy, muy malas cosas, con la desventaja de que India, además de todo, es un país pues 10 veces más poblado que México, ¿no? 10 veces más poblado que el resto de los países, estos otros 3 que lo han hecho tan mal, Estados Unidos, México y Brasil, ¿no?
y con una serie de problemas sociales, económicos y demás, ¿no? Pero sin duda, los tres países que han, Donald Trump dejó la presidencia con casi todos los estados mostrando alzas en los contagios, las muertes y las hospitalizaciones, con hospitales en casi todos los estados de los Estados Unidos al borde de la saturación. Y si Donald Trump demostró algo, es que en cuanto salió del gobierno y entró alguien más y adoptó una estrategia distinta, el problema comenzó a controlarse. Entonces, lo que esto nos demuestra es que el problema que azota en lugares como México sí tiene que ver con el virus, pero tiene más que ver con el mal manejo que los gobernantes aquí han dado a la crisis de la pandemia. ¿Tú crees que se asemeje un poco lo que pasó con el doctor Fauci en cuanto que en cuanto a dejó Donald Trump el poder, él asumió otra actitud y aplicó otras estrategias? ¿Tú crees que entonces está mal dirigido y que sea algo similar como lo del doctor Fauci en su momento? No, en absoluto, porque el doctor Fauci, estando Donald Trump, a él no lo removieron, pero sí lo hicieron a un lado. Es decir, Fauci al principio tenía mucha voz, y cada vez lo fueron sacando. Claro, creo que Donald Trump sintió mucha presión de haber corrido a Fauci, pues hubiera sido como el grito en el cielo, y esto era ya en las épocas de las elecciones, ya no quería hacer tanto ruido al respecto, qué sé yo, ¿no? Y no, pero Fauci nunca fue como López-Gatell, o sea, Fauci finalmente, cuando salió a decir eso, el primero que salió a decir, a ver, aquí es bien importante que todo el mundo sepa que los desinfectantes no sirven para COVID-19 y no hay que inyectarse desinfectantes y eso puede matar gente. O sea, el primero que salió a decir ese tipo de cosas fue Fauci, ¿no? Entonces, contra a lo que era la línea que el presidente quería mandar. No tenía la libertad de irse completamente en contra de lo que el presidente quería, pero tampoco es que él hubiera apoyado estas ideas locas de usen hidroxicloroquina y quítense el cubrebocas y luchen por su libertad, cuando 500,000 de norteamericanos habían muerto, ¿verdad? Pero no, nada que ver, o sea, aquí es seguramente López-Gatell quien propone, el presidente quien autoriza, y entonces ahí se van de la mano. Es decir, que nuestro presidente nunca pudo haber, o sea, no tiene la preparación nuestro presidente como para haber sugerido, adoptemos X, Y o Z estrategias. Yo creo que no tenía ni la menor idea. Le preguntó a López-Gatell qué estrategia abordamos, dijo, tenemos el plan A y el B, ¿cuál nos sale más barato? El B, pues vámonos por ese. Y entonces ahora se hacen la mancuerna entre los dos, ¿no? No es como que el presidente está haciendo ese tipo de propuestas, más bien nada más es siguiendo las recomendaciones que López-Gatell le hace. En otro de los capítulos de tu libro mencionas que, bueno, estás consciente de la problemática que se vive en México y que es también muy difícil hasta cierto punto quedarse en casa, ¿no? Mencionas por la cuestión, pero que debió de de suspenderse proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto. ¿Tú crees entonces que alguna estrategia hubiera sido bueno como en Estados Unidos de la entrega de cheques y digo, aunque hubo apoyos económicos para algunas empresas por parte del gobierno, ¿tú crees que debió de apoyarse todavía más para todavía lograr que la gente realmente se quedara en casa? Porque estamos conscientes de que es difícil en México, ¿no? No, bueno, sin duda. México es uno de los países que menos programas sociales ha tenido durante la pandemia para apoyar tanto a la población como a los empresarios. Es decir, prácticamente no han habido apoyos, no hay apoyos. Es decir, se dieron apoyos como de préstamos de 25,000 pesos a las pequeñas y medianas empresas. O sea, como ¿cuánto tiempo vive una empresa con 25,000 pesos? Yo creo que muchas no alcanzan a pagar la nómina de un mes o dos con ese préstamo, ¿no? Entonces, pues esos no son apoyos reales, ¿no? O sea, eso es demagogia. Decir, ahí les van unos prestamitos de 10,000 y de 25,000 pesos, a ver si con eso aguantan. No, pues con eso nadie aguanta. México es uno de los países que menos ha invertido en apoyos
tanto a la población como a las empresas durante la pandemia. Y no se trata, es que, a ver, aquí hay un problema. No se trata de ver cómo México podía hacer que su gente se confinara, porque el confinamiento no es la vía para controlar la pandemia. La vía para controlar la pandemia era establecer medidas de contención epidemiológica por parte del gobierno. Es decir, que el gobierno hubiera ampliado su capacidad de pruebas diagnósticas y que con esta ampliación de la capacidad de pruebas considerara a los asintomáticos dentro del grupo, que era importantísimo detectar, porque México nunca ha considerado la detección de los asintomáticos. A la fecha, todas las pruebas que se hacen son a grupos sintomáticos y cada vez a grupos sintomáticos más graves. Si se ve, las pruebas están haciendo principalmente a pacientes hospitalizados. Entonces, ¿cómo vamos a detener la propagación de una enfermedad que se transmite vía los asintomáticos en la comunidad si solamente estamos haciendo pruebas a los casos que están hospitalizados? Entonces, no es solo los confinamientos, es decir, en el sureste asiático, por ejemplo, la mayoría de los países entraron momentáneamente en un solo confinamiento y jamás se volvieron a confinar y no consideran los confinamientos, o sea, muy acertadamente, no consideran los confinamientos como una medida epidemiológica que se vaya a estar utilizando, porque los confinamientos son increíblemente costosos, costosísimos, tanto económicamente, socialmente, educativamente, en todos los sentidos son costosos. Entonces, esta no es la solución, salvo que queramos ser como Alemania, ¿no? Alemania sí, cada vez que algo que empieza a ir mal, todo el mundo confínese. Pues sí, y le pagan a todo el mundo para confinarse. Bueno, pues está muy bien. México no tiene la capacidad económica para hacer eso. Y porque no tiene la capacidad económica para hacer eso, México, más que otras partes, tuvo, y el resto de Latinoamérica también, es el mismo caso del resto de Latinoamérica, que en lugar de estar pensando en, bueno, vamos a dejar que las cosas fluyan y cada vez que empiece a colapsar, pues todos a confinarse, ¿no? O sea, ¿cuántos confinamientos más va a aguantar Argentina, Colombia, Chile? Pues no aguantan porque nuestras economías no aguantan ese tipo de intervención. Entonces, pues más que ningún otro, nosotros somos los países que debimos haberle apostado más fuerte a la contención epidemiológica, es decir, tratar de contener la propagación del virus. Eso es lo que nuestro país no ha hecho. Entonces, si se iba a recurrir a los confinamientos, bueno, pues entonces tendría que haber tenido los programas sociales que lo permitieran. En base a todo esto, ¿tú crees que sea momento de reabrir la economía en México de alguna forma, por decirlo de una manera simple, de bajar la guardia? ¿En qué punto crees que debería de estar México? Bueno, no, de ninguna manera. O sea, porque el problema de la pandemia no se extingue, no se va a extinguir solo. No es un virus que se vaya a extinguir solo. Si algo estamos viendo es que cada vez se vuelve más agresivo. Es decir, más agresivo en la forma como contagia. En algunas cepas se ve que es más agresivo en la forma como causa la enfermedad, ¿no? Más agresivo. Antes, pues estábamos viendo a las poblaciones jóvenes como casi inmunes, ¿no? No inmunes. O sea, sí se enfermaban los niños, los adolescentes, pero muy raro que acabaran hospitalizados, muy raro que acabaran enfermos de gravedad. Ya no. O sea, ahora estamos viendo Brasil, estuvo reportando hace 6 o 7 días que la mayor parte de los pacientes que tenían intubados eran menores de 40 años. Es decir, y esto es un fenómeno que se está dando en muchas partes. Entonces, no, claro, hay que reabrir la economía. El estrago económico, social, educativo que está causando todo esto en México va a llevar décadas solucionar, ¿no? Décadas de haber tenido a tantos jóvenes fuera de la escuela durante más de un ciclo escolar completo. Es decir, muchos ya optaron mejor por buscar empleos y no regresan más a la escuela. Esto en un país en donde la educación de por sí es tan deteriorada, ¿no? Va a traer estragos educativos muy, muy importantes a nuestro país. Culturales ni se diga, o sea, no tenemos teatros, no hay ópera, no hay conciertos, no hay museos, no hay... Es decir, pues son estragos y que va a llevar décadas solucionar en todos los sentidos. Cuando se dice es recomendable abrir la economía, la respuesta evidente es sí, claro. Hay que abrir la economía, hay que abrir las escuelas, hay que abrir,
Pero esto nos lleva a la siguiente, ¿podemos abrirlas sin Eh, poner en riesgo la vida? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no se ha hecho nada para detener la propagación del virus. Es decir, se necesita hacer algo para detener la propagación del virus. Si Reino Unido le está yendo tan bien, si Israel le está yendo tan bien, no es solo por la vacunación. Sí tiene que ver con la vacunación ahora porque tienen una proporción muy grande de su población vacunada, pero tiene más que nada que ver con la forma como han contenido la dispersión, ¿no? del virus. Entonces, pues hay que abrir, sí. Ahora, ¿cómo abrimos sin poner en riesgo la vida de los mexicanos? Bueno, pues eso, cuando el gobierno se decida a tener el valor de tomar las medidas necesarias para detener la propagación del virus, entonces, pues entonces podremos abrir la economía y las escuelas y todo lo demás. Lauri, ¿qué opinas? Bueno, en una de las conferencias le preguntaron a López-Gatell si te conocía. Él dijo que no. ¿Has tenido algún tipo de acercamiento con él después de escribir el libro? ¿Has recibido algún tipo de reclamo por este escrito? Digo, sabemos que en redes ha sido también atacada de manera en algunas formas muy agresiva, pero ¿qué ¿has tenido algún acercamiento con López-Gatell y qué opinas de todas estas críticas que de pronto se vinieron al lanzar este libro? No, nunca he tenido ningún acercamiento con López-Gatell, ninguno en absoluto. Jamás ha tratado de comunicarse conmigo ni yo con él. Nunca hemos tenido contacto de ningún tipo, ni a través de su gente, ni nada. Una sola vez traté de ponerme en contacto con el gobierno de la Ciudad de México, porque esto fue antes de la escalada de fin de año. Estábamos montando Salvemos Conciencia, que es una iniciativa que encabezo, en donde pretendíamos montar una plataforma de atención temprana de pacientes y pensé que podíamos ayudar en los esfuerzos de control de la Ciudad de México. Entonces, traté de comunicarme con el gobierno de la Ciudad de México para ofrecer que nosotros podíamos apoyar con esa parte, ¿no? Aunque fuera un granito de aporte. Pero no quisieron hablar conmigo, entonces ahí quedó. Entonces, a salvo de esa vez, nada. He tenido, ¿qué pienso, no? De los reclamos y todo. Yo creo que el libro, en general, ha sido un libro muy bien recibido. Se ha vendido mucho, se ha vendido muy bien, pues, ¿no? Y más allá de las ventas, los comentarios y todo lo demás que he recibido son en general muy positivos. Es decir, el libro no es perfecto, desde luego, lo hice demasiado rápido, pudo haber estado mejor escrito, una serie de cosas, ¿no? Pero en general los comentarios son como muy positivos. Ahora, estos reclamos que vienen negativos nunca han sido, creo que hubo una sola persona que en realidad hizo un análisis del libro, como un análisis objetivo, de las partes buenas, lo malo, qué podía hacer mejor y no sé qué. Y lo recibí padrísimo porque me encantó que se hiciera una crítica seria, destacando también las partes malas y lo que se puede mejorar, ¿no? Y dije, maravilloso, porque si escribo la segunda parte del libro o algo así, pues todo esto yo lo tomaré en consideración como una retroalimentación valiosa, ¿no? Pero salvo esa vez, nunca todos los eh, lo que ha venido de comentarios negativos han sido ataques personales, no a la información que se da, no a la intención de la información, no a mí en lo personal, ataques en lo personal, o sea, ha sido amenazada de muerte, amenazada de violación, o sea, ha sido una cosa loquísima y lo que pienso de eso es que es una tristeza que nuestro país esté tan dividido políticamente, ¿no? Porque esa gente que hace esos ataques y cree que me amenazan de muerte o me van a hacer algo cuando salga a la calle y qué sé yo, no, siempre lo que dicen es porque estoy en contra del presidente, porque voy en contra de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, porque voy en contra de su proyecto de nación. A ver, no, yo no estoy en contra del presidente, yo no voy en contra de la cuarta transformación, yo no hablo políticamente. Si les agrede políticamente, esa es harina de otro costal, pero realmente yo estoy hablando por el manejo de la pandemia. Es decir, es el manejo de la pandemia. Si hubiera sido cualquier otro partido político, lo hubiera dicho de la misma manera.
Es decir, no tiene, pero lo que me deja ver es que estas personas que hacen este tipo de críticas y amenazas y todo lo demás, ellos sí están viendo por la parte política y pierden de vista que más de 500,000 de mexicanos han muerto. Y entonces me causa mucho dolor esta parte, porque pienso, ¿y por qué no les duele la muerte de 500,000 de mexicanos que se pudo prevenir? Estas son muertes prevenibles, que se pudieron evitar. Entonces digo, es una tristeza que México esté viviendo esta etapa de tanta división política. Eh, bueno, ya para finalizar, tu libro se lo dedicas, bueno, a las víctimas que han muerto, ¿no? Por el COVID, a los doctores, a los científicos, y también se lo dedicas a Fortunato Domínguez Reyes. ¿Quién es Fortunato Domínguez Reyes? Gracias por preguntar eso. Fortunato Domínguez Reyes es el abuelo de una persona que ahora es una persona muy querida por mí, que es un voluntario de Salvemos Conciencia. Se llama Alexis Domínguez de Ángel. Para mí el señor Fortunato representa, es un nombre que pude rescatar del 500,000 de personas que se han muerto. Y él representa para mí la forma de rescatar y de darles dignidad a esas personas que murieron. Porque lo que está ocurriendo aquí en la pandemia es que la gente muere y después son revictimizados, hablando de ellos solamente en el anonimato, como un número en una conferencia de prensa. Algunos todavía más victimizados ni siquiera son contados. Nos enteramos de ellos en el exceso de mortalidad, ¿no? Valían tan poco que ni siquiera se cuentan, ¿no? Y entonces una forma de librar a las familias en luto y a los muertos es dándoles un nombre, sabiendo que era gente la que se murió. Y si pudiera hacer eso por el 500,000, ayer se estaba estimando 504,000 y tantas muertes, si pudiera hacer eso por los 504,000 lo haría. Pero el señor Fortunato Domínguez es un nombre que pude rescatar y él es quien representa a todos los demás para mí. Su nieto vino a trabajar en Salvemos Conciencia, que es una iniciativa en donde queremos simplemente ayudar a la población. Somos altruistas, trabajamos pro bono, damos información, asesorías, hacemos cosas para tratar de ayudar a la población en este tiempo de crisis. Y él vino como voluntario, es un gran diseñador, estudia ingeniería y arquitectura, ahora está haciendo un programa especial en el MIT por vía remota, una persona muy brillante. Y vino y le pregunté, y Alexis, ¿por qué quieres ser voluntario en Salvemos Conciencia? Y entonces él me contó la historia de su abuelo. Mi abuelo acaba de morir hace unas semanas en la clínica del Hospital Temporal de Citibanamex, me explicó cómo estuvo todo, ¿no? Me sentí tan conmovida y me dijo, la razón por la que quiero ser voluntario es porque no quisiera que esto le pasara a nadie más. Entonces, para mí, el señor Fortunato Domínguez se vuelve la representación de todos esos muertos y de la bondad y generosidad que hay todavía detrás de esas familias, que en lugar de optar dentro de su dolor, en lugar de optar por el odio, por el rencor, ¿sí? Han sacado su parte generosa del dolor que tienen, ¿no? Ese es el señor Fortunato, el nombre que pude rescatar. Bien, bueno, ya por último, bueno, gracias por compartir esto. Y bueno, ya por último, en tu libro también mencionas que no es que haya un daño irreparable, porque aún se puede hacer mucho. El daño irreparable es por todas las muertes que acabas de mencionar. Y esto, bueno, es importante, ¿no? Porque también mencionas en el libro que no estás acusando de nada a López Obrador ni a Gatell, ¿no? Sino simplemente estás haciendo una crítica, ¿no? Y de alguna forma
tú crees o qué es lo que te gustaría agregar ya por último en cuanto a qué es lo que esperas después de que este libro lo lean los hispanos en Estados Unidos y en México? ¿Qué es lo que esperas tanto del gobierno y de cómo la población lo pueda recibir? ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Sí, bueno, me gustaría que nos quedáramos, que la gente se quede, uno, con el relato de los acontecimientos que pasaron aquí en México. Importante para mí es que finalmente, lo que yo he visto, intenté que las cosas cambiaran y que mi voz sirviera para contribuir a que la situación mejorara en México. Me he dado cuenta que todo lo que se hace cae en oídos sordos. El gobierno no tiene la intención de rectificar, ninguna intención de rectificar. Están nada más dejando pasar el tiempo, esperando que no nos pase lo que le está pasando a India. Van despacito también con la vacunación, no se está haciendo ninguna medida de contención, se siguen hablando los discursos demagógicos de ya vamos a abrir escuelas, vamos muy bien, así, el presidente justo hace un año dijo ya domamos la pandemia, ¿no? A eso después se sumaron casi 400,000 muertes, ¿no? Más de 400,000 muertes si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad que reporta México. Entonces, pues, ¿qué mensaje? Uno es, bueno, el gobierno no va a hacer nada para rectificar, que quede ahí un testimonio de lo que fue, de lo que ocurrió. Esta, como hemos visto, históricamente esta no va a ser la última pandemia que azote a la humanidad. No va a ser, no es la primera por mucho y no será la última. Y cómo van las cosas, ojalá que esto quede como un aprendizaje, porque México se ha convertido en el ejemplo de lo que no se debía hacer. Y ojalá que eso, por lo menos, la muerte de todas estas personas quede como testimonio de un aprendizaje para que esto nunca vuelva a repetirse. Muy bien, pues algo más que quieras agregar. Muchas gracias por la entrevista. ¿Algo más? Nada más, saludos a todos y gracias, ¿no? Al contrario, gracias por el espacio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Ella fue la doctora Laurian Jiménez Falvig, autora del libro Un daño irreparable. Muchas gracias, doctora. Un gusto.